Mi esposa me preguntó si podía bailar con su exmarido en la fiesta de la empresa, y mi respuesta fue alejarme en silencio, sin alzar la voz, sin armar un escándalo. Simplemente dejé el anillo sobre la mesa. Ella se rió. Pensó que era un drama. Que estaba exagerando. Que la pregunta era inocente, que debería confiar más, dejarlo pasar, seguir sonriendo. Pero ya lo entendía todo. Porque nadie necesita explicar lo que se siente cuando tu cuerpo se congela por dentro y tu pecho se cierra como una puerta, cerrando la última oportunidad de volver a creer. Lo sabía. Su mirada ya no me buscaba. El cariño ya no era una prioridad. El respeto, que debería haber sido instintivo, se estaba convirtiendo en una petición, una negociación. Y el respeto, cuando hay que pedirlo, ya está ausente. Esa pregunta, inocente solo para quienes nunca han amado de verdad, fue el último empujón que mi corazón necesitaba para ver la verdad, ya no era el único. Tal vez nunca lo había sido. No hubo gritos ni discusiones. Hubo silencio. Ese silencio que no necesita explicación. Ese que sella una sentencia sin testigos. Y fue en ese silencio que me fui. Sin portazos. Sin escenas de película. Simplemente me fui. Y al irme, dejé todo atrás, los recuerdos, los planes, los domingos tranquilos, las notas en el espejo. Incluso dejé su taza favorita, la que siempre usaba para llevarle el café a la cama cuando decía que el mundo exterior era demasiado pesado. Lo dejé todo, incluso el deseo de intentar comprender lo que nunca podría entender, como alguien amado de verdad decide jugar con esto. Y se quedó. Se quedó con la duda. Con la risa incómoda de quien cree que la otra persona volverá después de que su orgullo se apague. Esperó un mensaje. Hablemos. Una disculpa. Pero no llegó. Porque no me fui para que me notaran. Me fui porque ya no pertenecía allí. Y es extraño darse cuenta de cómo el amor, incluso el más sincero, puede volverse algo asfixiante cuando se trata con descuido. La amaba, es cierto. Pero amar solo es como intentar mantener una casa en pie mientras la otra persona derriba lentamente los pilares. Con el tiempo, se dio cuenta. Le llevó un tiempo, pero se dio cuenta. Su exmarido no quería volver con ella. Solo quería jugar con su memoria, alimentar su ego, revivir un pasado que ni siquiera era tan profundo como ella recordaba. Se fue tan rápido como llegó, como si ya supiera que allí no había nada más que vanidad herida. Y así se quedó sola. No solo en compañía, sino en alma. Sola entre remordimientos y silencios, entre mensajes sin respuesta y cafés amargos sin nadie que observara su taza favorita. Empezó a darse cuenta de que todo lo que consideraba pequeño, los detalles, las notas, las miradas atentas, eran precisamente las partes más profundas del amor que había tenido. Y perdido. Empezó a darse cuenta de que no es el amor declarado lo que sostiene una relación, sino el amor vivido. Y no lo había sentido con nadie más. Intentó seguir adelante, intentó encontrar el mismo consuelo en otros brazos. Pero cada caricia le resultaba extraña. Cada risa parecía forzada. Y cada noche terminaba igual, miraba al techo, preguntándose en qué momento exacto dejó de importarle lo esencial. Empezó a recordar los pequeños gestos. Las mañanas lluviosas con café. Las películas que fingía que le gustaban solo para estar más cerca. Las crisis que calmaba con un abrazo. Y las veces que le decía, solo quiero ser tu refugio. Y ella no lo entendía. No entonces. Y fue en ese vacío que decidió buscarlo. Sin maquillaje, sin excusas. Solo con la mirada baja y la voz temblorosa. Le dijo que lo extrañaba. Que ahora lo entendía. Que lo lamentaba. Pero él no gritó, no la insultó, no le restregó el dolor en la cara. La escuchó con la misma calma con la que se había ido. Dijo que la perdonaba, no por ella, sino por él mismo. Y añadió, el perdón cierra la herida, pero no vuelve a abrir la puerta. Y allí, en ese momento, comprendió lo que nunca quiso comprender, que el amor verdadero no grita, pero tampoco suplica. Se retira. Y cuando se va, se lleva consigo todo lo que la otra persona aprendería a valorar demasiado tarde.
Desde ese día, empezó a vivir con fantasmas. No los que la asustan, sino los que le recuerdan. Recuerdos de un amor puro, abandonados por un instante de vanidad. Imágenes que llegaron sin previo aviso, él sonriendo al verla llegar del trabajo, él diciéndole que era su paz, él durmiendo en el lado izquierdo de la cama porque ella prefería el derecho. Todo esto regresó como si el tiempo fuera un castigo y el recuerdo una cadena perpetua. Irónicamente, fue en los pequeños detalles donde el arrepentimiento se volvió insoportable. No fue la ausencia de amor lo que la destruyó. Fue el recuerdo. Fue entonces cuando empezó a notar lo que nadie más veía, él no solo se había ido, se había reconstruido. Estaba más ligero. Su mirada ya no reflejaba tristeza, sino serenidad. Y ya no estaba solo. Había encontrado un nuevo amor, uno con ojos tranquilos, un abrazo sincero y una lealtad inquebrantable. Alguien que entendía el valor de ser una prioridad, no una opción. Alguien que no veía el amor como un campo de pruebas, sino como un hogar. Y ella lo vio desde lejos. Desde una distancia que ella misma creó. Y allí, en medio de ese vacío que quedaba, comprendió lo peor de perder un amor verdadero, darse cuenta de que no volverá, aunque todavía exista. Intentó seguir adelante. Creó rutinas, viajes, aficiones. Pero nada la llenó. Porque el amor que perdió no era cualquiera. Era de esos que la vida solo da una vez. Y no hay segundas oportunidades para quienes desperdician lo que muchos pasan la vida sin encontrar. Lo más cruel es que sabía que él se habría quedado. Que seguiría ahí, a su lado, construyendo sueños, si hubiera elegido lo correcto en lugar de lo vano. Pero no lo hizo. Y el tiempo no perdona a quienes tardan en apreciar lo único. El amor no murió. Simplemente encontró otro camino. Un camino donde fue acogido, cuidado y finalmente correspondido con la misma intensidad. Y cuando ella intentó regresar, ya no había espacio. Él había plantado otro jardín, con otra persona, y ahora cosechaba la paz que siempre quiso dar pero nunca recibió. Y ella, bueno, ella cosechaba lo que sembró, recuerdos. Añoranza. Y ese silencio que duele no solo por estar ausente, sino porque es prueba de lo que una vez estuvo presente. Pero el verdadero dolor aún estaba por llegar. Porque un día, sola en el apartamento, encontró una caja con cosas viejas. Dentro había notas que él había dejado esparcidas por la casa, algunas con mensajes de amor, otras con pequeñas listas de compras que había hecho para facilitarle el día, y otras con poemas que había escrito en horas de trabajo solo para dibujarle una sonrisa en la cara. Y fue allí, en el suelo de la sala, con la caja en su regazo y el corazón hecho pedazos, que finalmente lloró todo lo que no había llorado antes. Lloró por cada pequeño gesto que había ignorado. Por cada afecto que había tratado como una obligación. Y por cada vez que él le había pedido, sin palabras, que lo eligiera, y ella no lo había hecho. Y lo que descubrió esa noche fue lo más doloroso de todo, el amor verdadero no se desvanece de golpe. Muere lenta y silenciosamente, esperando a ser notado. Y cuando finalmente se va, se lleva consigo no solo lo que fue, sino todo lo que pudo haber sido. Y nadie puede vivir en paz con ese vacío. Pero, ¿qué pasó después de que ella se diera cuenta de esto? ¿Hasta dónde llegó su búsqueda de redención? ¿Y podría él, incluso con su nueva vida, albergar algún anhelo en su interior? ¿O podría la nueva mujer, la del abrazo sincero, también albergar secretos que podrían ponerlo todo patas arriba? Ahora es demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero quizás, no todo se haya contado. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no es romance, es destrucción, todas las historias que escucharás son ficticio pero encierran profundas verdades. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición corroe el amor, las familias y el futuro. Si crees en el valor de la lealtad, estás en el lugar indicado. Ahora respira hondo, y prepárate para una historia, chocante, intenso e inolvidable. Su nombre era Emily, el suyo Michael. Y durante mucho tiempo, el mundo parecía girar a la perfección cuando estaban juntos. Eran una de esas parejas que no llamaban la atención por sus exageraciones, sino por su tranquilidad. El tipo de relación que crece en el silencio de los días ordinarios, en su rutina compartida, en los gestos de cariño casi invisibles.
Se conocieron en un pequeño café, de esos encajados entre una librería y una floristería, y quizás esa era la mejor metáfora para ellos. Él era el florista, ligero, cuidadoso, lleno de detalles que exigen atención constante, y ella, la librería, llena de capas, páginas ocultas, sentimientos organizados tras discretas tapas. Michael siempre era observador, sensible a lo que estaba más allá de lo obvio. Emily, intensa en sus pensamientos, pero mesurada en sus palabras. Su conexión no era explosiva, sino firme. Creció con el tiempo, como un río que encuentra su camino entre las rocas sin perder nunca su curso. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de descubrimientos. A Michael le cautivaba la forma en que Emily se mordía el labio al concentrarse en la lectura, su forma de organizar los libros por emoción en lugar de por autor o género. Emily, en cambio, se sentía segura en los brazos de Michael, como si el mundo exterior pudiera desmoronarse y él aún la sostuviera, con esa mirada serena y esa paciencia poco común. No era un hombre de palabras, sino de acciones. Le echaba gasolina al coche sin avisar, arreglaba las pequeñas cosas de la casa sin rechistar y tenía el don de escuchar sin interrumpir, un talento cada vez más raro. Ella, en cambio, era más racional, manejaba sus sentimientos con cierta cautela, quizá por miedo a ser herida, quizá porque nunca antes había sentido algo tan estable. Pero incluso con estas diferencias, construyeron algo sólido, basado en pequeños compromisos diarios que solo quienes aman de verdad entienden. Compraron una casa pequeña con grandes ventanales y paredes que aún olían a pintura fresca cuando se mudaron. Fue el comienzo de una vida. Plantaron un árbol en el patio trasero durante el primer mes, y creció con ellos, firme, silencioso, como si comprendiera que lo habían plantado allí como símbolo de algo más grande. Los días se convirtieron en años. Cenas en casa, viajes cortos durante las vacaciones, domingos tranquilos donde leían juntos en el sofá en silencio. No eran perfectos. Peleaban por nimiedades, discrepaban en las decisiones, pero siempre encontraban la manera de volver. Michael tenía una forma particular de disculparse, no usaba palabras, solo gestos. Emily ya conocía este patrón. A veces era un té al final de la noche, a veces una caricia prolongada, otras veces un simple, quédate, dicho en silencio. Y ella se quedaba. Porque, a pesar de sus diferencias, había confianza. Había rendición. Sus amigos comentaban que parecían una isla en medio del caos. Una relación tranquila en tiempos de prisa. Y quizás por eso, con el tiempo, empezaron a ser vistos como algo sólido, seguro, casi intocable. Emily siempre fue reservada sobre su relación. Nunca le gustó exponerse en redes sociales. Decía que lo real no necesitaba ser demostrado. Michael lo respetaba, aunque era más espontáneo. Era de los que publicaban una foto de vez en cuando, solo para demostrar que era feliz. Pero no se quejaba cuando ella le pedía privacidad. Había una comprensión silenciosa, casi instintiva, entre ellos. Se despertaban y se acostaban juntos, pero más que eso, vivían el uno para el otro. O, al menos, Michael. Trabajaban en áreas diferentes, tenían rutinas distintas, pero siempre se aseguraban de cenar juntos. Cenar era casi un ritual. A Emily le encantaba cocinar, incluso cuando estaba cansada. Y Michael la ayudaba a cortar las verduras, le contaba cómo le había ido el día y escuchaba sus retos laborales. Se reían, a veces discutiendo de política y de las tareas del hogar, pero siempre terminaban el día juntos, con una manta en el sofá y una película vieja en la tele. Michael tenía una predilección especial por las películas antiguas, y Emily fingía que le gustaban más de lo que realmente le gustaban, solo para verlo sonreír mientras le explicaba el contexto de las escenas. Era en esos momentos cuando más le fascinaba. Por el esfuerzo silencioso que hacía por estar presente. O, al menos, por lo que él creía que era presencia. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. No de forma abrupta. No hubo ninguna señal de alarma, ninguna explosión. Fue un cambio sutil, como una grieta que empieza imperceptiblemente pero que crece dentro de la estructura hasta comprometerla por completo. Michael empezó a sentir que las miradas no duraban tanto. Que los silencios se alargaban. Que las risas disminuían. Emily parecía más distante, absorta en sus pensamientos. Decía estar cansada, agobiada por el trabajo.
Y él la creía. Porque ella nunca fue de las que armaban drama. Si decía que estaba cansada, era porque lo estaba. Pero lo que Michael no entendía, o no quería entender, era que esa fatiga tenía otro nombre. Algo que aún no podía nombrar, pero que ya estaba empezando a erosionar los cimientos de lo que habían construido juntos. Aún así, él persistió. Le dio pequeñas sorpresas, como dejarle chocolates que le gustaban escondidos en el bolso. Le envió mensajes a lo largo del día con frases que ella misma había dicho en el pasado. Intentó reavivar algo que aún no había muerto, pero que ya no respondía con la misma fuerza. Emily le dio las gracias, sonrió, pero sus ojos ya no tenían la misma luz. La ausencia comenzó a notarse en los detalles. Un beso apresurado por la mañana. Una respuesta fría en medio de una conversación. Una excusa para no salir. Y aún así, siguió intentándolo. Porque a veces, cuando amas a alguien, lleva un tiempo comprender que la otra persona se ha ido, incluso cuando está ahí a tu lado. Michael empezó a preguntarse si era él. Si había cambiado. Si había dejado de ser interesante. Empezó a mirarse al espejo con más frecuencia, intentando recordar si había dicho algo malo. El amor, cuando no es correspondido, tiene el cruel poder de hacer que los corazones más dulces se cuestionen. Pero no se quejó. No la confrontó. Pensó que era una fase. Que toda relación pasa por ciclos. Y ella, incluso lejos, seguía allí. Durmiendo a su lado. Compartiendo la misma cama. El mismo techo. Los mismos cubiertos. Pero algo dentro de ella ya se había roto. Y Michael no lo sabía. Era sábado cuando la vio bailando sola en la sala, con los auriculares puestos, riéndose de algo que solo ella podía oír. Hacía tiempo que no la veía tan alegre. Y por un segundo, consideró unirse a ella. Pero se quedó quieto, observándola desde lejos. Y en ese instante, sintió una punzada de añoranza por la mujer allí, aunque todavía la tenía frente a él. Emily notó su mirada y sonrió, pero era una sonrisa triste, como alguien que se disculpa sin saber por qué. Michael le devolvió la sonrisa y volvió a doblar la ropa en la mesa. Ese tipo de silencio se estaba volviendo común. Poco a poco, Emily empezó a pasar más tiempo fuera. Más reuniones, más encuentros con amigos, más eventos que antes se saltaba. Michael lo entendía. Siempre era comprensivo. Le decía que era bueno distraerse, que todos necesitamos un tiempo a solas. Pero en su interior, empezaba a sentir ese dolor familiar de alguien que poco a poco se olvida. Intentaba no demostrarlo, guardárselo para sí misma. Porque creía que si le daba su espacio, volvería voluntariamente. Porque el amor, para él, nunca era una prisión. Siempre era una elección. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de la empresa. Emily lo mencionó con naturalidad, como si hablara de un compromiso informal. Dijo que sería elegante, que él podía ir si quería, pero que entendería si no quería pasar toda la noche rodeado de desconocidos. Michael dudó. No por la fiesta, sino porque algo en su forma de decirlo le sonaba extraño. Ella, que siempre se aseguraba de tenerlo cerca, ahora parecía indiferente a su presencia. Pero él no lo cuestionó. Dijo que iría. Que quería estar a su lado. Y ella simplemente asintió, con una sonrisa que parecía más bien un alivio disimulado. Esa noche, mientras la veía prepararse, sintió de nuevo esa punzada en el pecho. Estaba preciosa. Llevaba un vestido nuevo, el pelo suelto y un maquillaje suave. Pero había algo diferente en sus ojos. Un brillo que no lograba identificar. Y entonces se giró y le preguntó algo que lo cambiaría todo, pero esa parte aún no se había cumplido. Por ahora, Michael solo sabía que esta mujer, con quien compartía su vida, sus sueños, sus silencios y sus cafés, se estaba convirtiendo en una extraña ante sus ojos. Y no sabía si era solo el paso del tiempo, o si era el final que se acercaba en silencio, tan cautelosamente como había comenzado. La música estaba alta, las luces tenues danzaban por la sala, reflejándose en las copas alzadas, los rostros sonrientes y los pequeños grupos dispersos de colegas y compañeros.
Michael sostenía su copa entre los dedos, bebiendo a sorbos, observándola discretamente mientras se movía con naturalidad por la sala. Emily siempre había sido carismática, con una especie de elegancia discreta que atraía miradas incluso sin querer. Pero esta noche había algo más, una vibra diferente, algo que desafiaba la lógica pero que le oprimía el pecho como si el aire se hubiera espesado. Intentó ignorarlo. Intentó ser racional, encontrar explicaciones sencillas para la inquietud que sentía, como el agotamiento de una semana ajetreada o la incomodidad de estar en un lugar que no era el suyo. Pero ninguna excusa podía calmar la creciente inquietud. Era como si su cuerpo supiera lo que estaba a punto de suceder antes que su mente. Se acercó con una leve sonrisa, con 2 copas en la mano. Estaba guapa, más que de costumbre, y eso, en lugar de calmarlo, intensificó la sensación de desplazamiento. Michael aceptó la copa e intentó devolverle la sonrisa, pero su expresión era cautelosa, como esperando que algo sucediera. Y así fue. Emily apartó la mirada y, con una naturalidad practicada, le preguntó si le importaría que bailara con alguien. No con alguien, exactamente. Sino con su exmarido. Pronunció su nombre como quien quita una venda de una herida, rápida, seca, sin mirarla a los ojos. La pregunta no era ni burlona ni delicada. Estaba envuelta en un tono de normalidad que la hacía aún más cruel. No explicó sus razones. No intentó justificarla. Simplemente hizo la pregunta y esperó. Michael no respondió. No porque le faltaran palabras, sino porque sabía que ninguna, en ese momento, sería suficiente para contener lo que se le escapaba. Simplemente la miró. Dentro, el tiempo se detuvo. Los sonidos de la habitación se desvanecieron. La risa de fondo se desvaneció. Todo se reducía a esa pregunta, a ese momento suspendido. Lo que lo destruyó no fue la pregunta en sí, sino lo que contenía entre líneas. La frialdad. La naturalidad. La comodidad con la incomodidad que ella sabía que causaría. Colocó la copa en la mesa junto a él, se quitó el anillo del dedo con un movimiento lento y preciso, y lo dejó allí, sobre el mantel blanco, como un punto final seco e irrevocable. No dijo nada. Simplemente retrocedió 2 pasos, con la mirada fija en ella, y luego se giró, caminando en silencio entre los invitados, abandonando la sala con la postura de quien no regresaría. Emily lo siguió con la mirada, algo vacía. Él rió, con una mezcla de nerviosismo e incredulidad. Ella murmuró a un colega que exageraba, que solo era un baile. Pero algo en ella también flaqueó. Por unos segundos, sus pies parecieron pegados al suelo, el aire enrarecido. Cuando finalmente volvió a mirar la mesa, solo vio el anillo, brillando a la luz. Y solo entonces comprendió lo que acababa de suceder. No era solo una negativa. Era el final. Un final decidido en silencio. Un final que se había estado gestando durante mucho más tiempo del que ella quería admitir. No bailó con nadie esa noche. Buscó a su exmarido en el salón, pero él ya se había ido hacía poco. Regresó sola a casa, abrió la puerta y encontró su abrigo colgado, las llaves en el mostrador, como si el tiempo aún no hubiera tocado ese espacio. Tocó el respaldo de la silla donde él siempre se sentaba y sintió un vacío, una ausencia física tan densa que pareció dejarla sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, anheló su presencia con una desesperación que desconocía. Pero él no regresó esa noche. Ni la siguiente. Los siguientes días transcurrieron en silencio. Ella le envió mensajes, lo llamó, pero él no contestó. No de inmediato. Cuando por fin lo hizo, su voz al otro lado era tranquila pero distante. Dijo que necesitaba tiempo, que no quería hablar de ello todavía. Que algo dentro de él se había roto y no sabía si podría recomponerlo. Emily sintió que la culpa se instalaba con un peso que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no sabía cómo llegar a él. Que tal vez ya no había nada al otro lado esperándola. Intentó explicarse, intentó defenderse. Dijo que solo era un baile, que no significaba nada. Que no había segundas intenciones. Pero mientras hablaba, escuchó su propia voz y se dio cuenta de que sonaba hueca. Porque sabía, en el fondo, que no se trataba del baile.
Se trataba de todo lo que había dejado de ser. De lo que había dejado de importarle. Y entonces vino el silencio. Un silencio largo, interminable y cruel. Michael se fue de casa por unos días. Llevó solo una pequeña maleta, suficiente para escapar del entorno que una vez llamó hogar. Necesitaba respirar, pensar, comprender si aún había una parte de él que quisiera quedarse. Visitó a un amigo en otra ciudad, recorrió las calles como si buscara algo que había perdido dentro de sí. Y fue allí, en un café vacío, sentado solo con un café frío, donde todo se derrumbó. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, sin permiso. Y no eran solo por el dolor de una traición silenciosa. Eran por todo lo que había dado, por todo lo que había esperado, por todo lo que había construido con sus propias manos. Y ahora todo estaba en ruinas. Emily, por su parte, empezó a intentar rescatar lo que había dejado morir. Limpió la casa. Organizó sus libros. Intentó preparar su comida favorita. Escribió una carta. Pero sabía que todo era inútil si no venía de él. Y él, incluso con el corazón aún latiendo por ella, sintió que algo había cambiado para siempre. Intentó recordar cuando empezó a sentirse solo en esa relación. Cuando ella dejó de verlo. Y la respuesta no llegó con citas, sino con sentimientos. Ella no lo traicionó con un beso, con una caricia. Pero lo traicionó con despreocupación, con desinterés, con la frialdad de quien ya no ve al otro como una prioridad. Semanas después, él regresó. No para volver con él, sino para recoger el resto de sus cosas. Ella lo esperaba, sentada en la sala, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Él entró y la saludó con un breve gesto. Y allí, en el tenso silencio de la habitación, ella habló. Dijo que había cometido un error. Nunca pensó que lo perdería por tan poco. Solo quería ver si aún quedaba algo del pasado, pero ahora lo sabía, era a Michael a quien amaba. No a su ex. Nunca lo fue. Su ex no era más que una sombra, un recuerdo. Michael estaba presente. Era la vida. Era el amor. Pero no respondió de inmediato. Caminó hacia el dormitorio, cogió la última caja, respiró hondo y la miró. Entonces, en voz baja, dijo que tenía una última cosa que decir. Sacó una cajita del bolsillo. No era el anillo. Era un sobre pequeño. Dentro había varias notas antiguas que él le había escrito a lo largo de los años. Pequeños trozos de papel dejados en su espejo, en su bolso, en su almohada. Abrió uno y leyó, «Eres mi refugio». Le temblaban las manos. Michael siguió mirándola y, con lágrimas en los ojos, ella dijo que, durante mucho tiempo, ella fue, sin duda, su refugio. Pero ese refugio dejó de existir hacía mucho tiempo. Porque el amor sin cariño muere lentamente, y el suyo murió sin darse cuenta. Emily intentó contener las lágrimas. Pidió una oportunidad. Dijo que haría las cosas de otra manera. Que quería empezar de cero. Pero él no respondió con promesas. Solo dijo que necesitaba cuidarse. Que había pasado años intentando salvar algo por sí mismo, y que ahora era el momento de salvarse. Y luego, con una mirada firme, añadió, «Te perdono. Pero el perdón no es una invitación a volver. Es solo mi manera de seguir adelante». Se sentó allí, con las notas en las manos, su aroma aún flotando en el aire. Y en ese momento, la verdad la golpeó con fuerza, lo que había perdido no era solo un hombre. Él era el único que sabía amarla incluso en los días en que ni siquiera ella podía amarse a sí misma. Y ese tipo de amor no se da dos veces en la vida. Pero lo que aún no sabía, era que el destino le prepararía un reencuentro inesperado, con una revelación que nunca imaginó. Porque el verdadero karma, estaba por llegar. El tiempo pasó como siempre después de una tormenta, sin previo aviso, sin prisa y sin piedad. Emily permaneció en esa casa unas semanas más, como quien insiste en vivir en algún lugar después de un incendio, aun sabiendo que las paredes aún huelen a humo y que el techo podría derrumbarse en cualquier momento. En el fondo, sabía que él no volvería, pero la mente humana es un lugar extraño, se aferra a lo imposible cuando no puede manejar lo real. Y la realidad dolía. Era fría,
seca, cortante. Michael se había ido. No con ira, no con odio, sino con su dignidad intacta y su corazón demasiado roto para volver a hacerle espacio. Y eso fue lo que más la destruyó, darse cuenta de que se fue sin gritar, sin rogar, sin intentar hacerla sentir culpable. Simplemente se fue. Y fue en ese silencio que comprendió la profundidad de su pérdida. La vida cotidiana se convirtió en su mayor castigo. Cada espacio de la casa guardaba rastros de él. El perfume que aún olía en las almohadas, las camisas que no se atrevía a tirar, los libros que él ordenaba para leer. Incluso el rincón del cepillo de dientes en el baño parecía burlarse de su ausencia. Y fue precisamente en su intento de reorganizar su rutina que se topó con lo que sería el golpe definitivo de su propia conciencia. Estaba limpiando uno de los cajones de la cómoda cuando encontró una pequeña caja de madera oscura con un discreto lazo. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, encontró docenas de papeles doblados. Eran cartas. Cartas que él había escrito durante su matrimonio y nunca entregó. Cartas que empezaban con, hoy te extrañé, aunque dormías a mi lado, quería decirte que todavía te quiero, pero tengo miedo de sofocarte con un sentimiento que parece ser solo mío. Cada verso era un grito ahogado, una súplica silenciosa para que ella viera cuánto luchaba por ellos, incluso cuando ella ya no lo hacía. Fue allí, arrodillada en el suelo, con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas, que Emily comprendió la magnitud de la traición que había cometido. No con otro hombre, sino con el amor mismo. Michael, en cambio, era diferente. Los primeros días fueron duros, como un cuerpo intentando reaprender a respirar tras casi ahogarse. Pero era un hombre silencioso, y en su silencio se escondía todo un universo de resistencia. Poco a poco, empezó a reorganizar su vida. Alquiló un apartamento pequeño y sencillo, pero que olía a nuevo comienzo. Compró un sofá nuevo, una vajilla, una cafetera, una de esas modernas que siempre había querido pero nunca había comprado porque Emily prefería el café de filtro. Creó una rutina propia, sin tener que ceder constantemente, sin tener que pedir espacio para existir. Y fue en ese proceso silencioso que conoció a alguien. Alguien que no venía a llenar un vacío, sino a acrecentarlo. Una mujer serena, de mirada serena, que lo escuchaba sin prisas, que respetaba sus silencios, que solo le exigía la verdad. No se enamoró de repente. Fue lento. Porque los corazones heridos no se rinden fácilmente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. El reencuentro con Emily fue casual. Un año después. Ella entraba en una pequeña librería y él salía con su nueva pareja a su lado. El mundo pareció detenerse un instante. Sus miradas se cruzaron. Ella se quedó paralizada. Él simplemente sonrió levemente y asintió. No había dolor en su rostro. Había paz. Emily sintió un escalofrío en su cuerpo. No de celos, sino de reconocer en sus ojos lo que había ignorado durante tanto tiempo, un amor sereno, un amor verdadero, que ahora pertenecía a otra persona. Y estaba sola. No porque no hubiera pretendientes, sino porque nadie más era él. Y nadie más la miraba como él. Esa librería se convirtió en un símbolo para ella. Empezó a visitarla a menudo, como para tocar el recuerdo de lo que había perdido. Pero los recuerdos, por vívidos que sean, no sustituyen el presente. Son simplemente recordatorios de que el tiempo no puede regresar. Emily intentó seguir adelante. Rehizo su carrera, viajó, se sumergió en cursos y nuevas experiencias. Pero ningún nuevo paisaje pudo borrar la ausencia del hogar que ella misma destruyó. Viejos amigos se alejaron. No por resentimiento, sino porque ella ya no era la misma. Y cualquiera que haya experimentado el amor verdadero reconoce fácilmente el vacío que deja. Una tarde lluviosa, mientras organizaba sus libros, encontró una de las viejas notas de Michael que se había escapado de la caja. Simplemente decía, que nunca tengas que perder lo que tienes que aprender a apreciar. Leyó esa frase una y otra vez, como si intentara tatuarse una lección en el alma. Michael construyó una nueva vida. Tuvo que aprender a confiar de nuevo, a abrirse a los demás sin miedo a que lo volvieran a herir. Pero lo hizo. Y, con su nueva pareja,
Encontró una paz que desconocía. No era una felicidad ruidosa. Era una plenitud silenciosa, hecha de respeto mutuo, de presencia real, de amor tierno. No hablaba mucho del pasado. No albergaba ira. Pero había una certeza en su interior, había hecho todo lo posible. Y cuando ya no fue posible, tuvo el valor de alejarse. Emily empezó a vivir con la compañía de los «¿y si? ¿Y si hubieras dicho que no a ese baile? ¿Y si hubieras comprendido el grito de auxilio en sus silencios? ¿Y si hubiera amado con más intención?» Pero ninguna de estas preguntas encontró respuesta. Porque el amor, cuando se descuida, se desvanece. Y cuando se desvanece, no espera a que lo llamen de vuelta. Un día, escribió una carta. No para entregarla, sino para decirse a sí misma todo lo que nunca había tenido el valor de admitir. Dijo, entre otras cosas, que solo había comprendido lo que era el amor cuando ya no lo tenía para sentir. Que había cambiado lo esencial por lo efímero. Y que, ahora, solo quedaba aceptar. Aceptar que algunos errores no se pueden arreglar. Que algunas decisiones cuestan lo más preciado. Y así, los dos siguieron adelante. Por caminos diferentes. Él, reconstruido, sereno, con una nueva vida llena de sentido. Ella, con un equipaje más ligero, pero con una cicatriz que jamás desaparecería. Y esta es la verdad que muchos ignoran, la traición no es solo el acto. Es el proceso de perder lo que tienes, día tras día, por desinterés, por no escuchar, por no prestar atención. La traición es negligencia. Es ausencia. Es dejar de amar mientras aún estás ahí. Y eso tiene un alto precio. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿qué habrías hecho en el lugar de Michael? ¿Y en el de Emily? ¿Te conmovió esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber de ti. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que no solo son entretenidas, sino también reflexiones reales sobre decisiones, pérdidas y consecuencias. Y recuerda, este canal no condona ni idealiza ningún tipo de traición. Cada narrativa tiene un propósito, mostrar cómo la traición no solo destruye relaciones, sino que también borra futuros enteros. Aprecia a quienes te aman. Cuida lo auténtico. Porque el amor, cuando se va, rara vez regresa.